No necesitas ser un genio para ganar en la bolsa. Solo debes saber qué estás haciendo. Peter Lynch es un nombre que resuena con fuerza en los pasillos del mundo financiero, pero su camino al éxito no estuvo exento de controversia y decisiones arriesgadas. Su enfoque pragmático y poco ortodoxo lo llevó a desafiar a los titanes de Wall Street y convertirse en una leyenda viviente. Hoy te contamos cómo este inversor logró multiplicar exponencialmente las inversiones de su fondo y cómo sus enseñanzas, tan reveladoras como provocadoras, han cambiado el mundo de las finanzas. ¿Está Lynch sobrevalorado o es el verdadero gurú del inversor medio? Prepárate para explorar la vida de uno de los gestores de fondos más controversiales de la historia. Here's a great one. It's $3. How much can I lose? This is a great one. Because get out. I don't have a computer and I can't do high-level math, but just do this one. So let's say your neighbor buys $10,000 of a stock at 50, and the stock's now 3, and you put $25,000 in at 3. If it goes to 0, who loses the most? A lot of people cannot answer this question, La historia de Peter Lynch es un relato de humildad y ambición. Con solo 10 años, perdió a su padre y tuvo que ver cómo su madre luchaba por mantener a la familia. Lynch comenzó a trabajar como caddy en un club de golf, sin imaginar que este humilde trabajo sería su puerta de entrada al mundo de las inversiones. Allí, escuchó cómo los millonarios hablaban de la bolsa de valores, en una época en que la mayoría de la gente le temía a la bolsa tras la Gran Depresión. Pero Lynch vio el potencial e, inspirándose en estas charlas, comenzó a cultivar su visión positiva sobre las inversiones. Gracias a su mentor, George Sullivan, el presidente de Fidelity Investments, Lynch ingresó a la Universidad de Boston y luego a Wharton, donde estudió un MBA. Sin embargo, no fueron las clases de finanzas las que lo formaron como inversor, sino materias como filosofía, historia y ciencias políticas. Esta educación ecléctica lo dotó de una perspectiva única, cuestionando cómo se enseñaba a invertir y adoptando un enfoque más humano hacia el mercado. En 1977, Lynch se hizo cargo del Fondo Magellan, que por entonces manejaba solo $18 millones. Durante los siguientes 13 años, llevó el fondo a los $14,000 millones con una rentabilidad promedio anual del 29.2%, más que duplicando al S&P 500. No tardó en ser reconocido como el mejor administrador de dinero del mundo. Lo curioso es que, a diferencia de otros grandes gestores, Lynch defendía que el inversor individual tenía una ventaja sobre Wall Street. Invierte en lo que conoces. Se convirtió en su lema, apostando por empresas que descubrió mientras iba al supermercado o veía televisión. Bajo su liderazgo, el Fondo Magellan se convirtió en un símbolo de éxito en la industria financiera. Lynch tenía la capacidad única de detectar oportunidades en lugares que otros inversores pasaban por alto. Invertir sin investigar es como jugar al póker sin mirar las cartas, solía decir Lynch, enfatizando la importancia de conocer cada empresa en profundidad. Apostó por empresas con un alto potencial de crecimiento, muchas de ellas consideradas riesgosas o demasiado pequeñas para los estándares de los grandes fondos. Sin embargo, su estrategia se basaba en la diversificación inteligente. No se trataba de tener cientos de acciones solo por tenerlas, sino de entender cada inversión y su potencial. Uno de los aspectos más controvertidos de la filosofía de Lynch es su oposición a las estrategias convencionales de Wall Street. Para él, el market timing era una pérdida de tiempo. Se ha perdido mucho más dinero intentando anticiparse a una corrección del mercado que en la propia corrección. Lynch también criticaba las normas restrictivas que limitaban las oportunidades de los grandes fondos y apostaba por acciones fuera del radar de los analistas. Aquellas compañías pequeñas
y con potencial que los grandes inversores evitaban. Lynch popularizó también el término ten-bagger, inversiones cuyo valor se multiplicaba 10 veces. Para él, los pequeños inversores debían buscar estas oportunidades fuera de los grandes índices y no tener miedo a sectores desagradables, como funerarias o cigarrillos, si allí había una buena rentabilidad. No necesitas ser un genio para ganar en la bolsa, solo debes saber qué estás haciendo. Peter Lynch es un nombre que resuena con fuerza en los pasillos del mundo financiero, pero su camino al éxito no estuvo exento de controversia y decisiones arriesgadas. Su enfoque pragmático y poco ortodoxo lo llevó a desafiar a los titanes de Wall Street y convertirse en una leyenda viviente. Hoy te contamos cómo este inversor logró multiplicar exponencialmente las inversiones de su fondo y cómo sus enseñanzas, tan reveladoras como provocadoras, han cambiado el mundo de las finanzas. ¿Está Lynch sobrevalorado o es el verdadero gurú del inversor medio? Prepárate para explorar la vida de uno de los gestores de fondos más controversiales de la historia. La historia de Peter Lynch es un relato de humildad y ambición. Con solo 10 años, perdió a su padre y tuvo que ver cómo su madre luchaba por mantener a la familia. Lynch comenzó a trabajar como caddy en un club de golf, sin imaginar que este humilde trabajo sería su puerta de entrada al mundo de las inversiones. Allí, escuchó cómo los millonarios hablaban de la bolsa de valores, en una época en que la mayoría de la gente le temía a la bolsa tras la Gran Depresión. Pero Lynch vio el potencial, e inspirándose en estas charlas, comenzó a cultivar su visión positiva sobre las inversiones. Gracias a su mentor, George Sullivan, el presidente de Fidelity Investments, Lynch ingresó a la Universidad de Boston y luego a Wharton, donde estudió un MBA. Sin embargo, no fueron las clases de finanzas las que lo formaron como inversor, sino materias como filosofía, historia y ciencias políticas. Esta educación ecléctica lo dotó de una perspectiva única, cuestionando cómo se enseñaba a invertir y adoptando un enfoque más humano hacia el mercado. En 1977, Lynch se hizo cargo del fondo Magellan, que por entonces manejaba solo $18 millones. Durante los siguientes 13 años, llevó el fondo a los $14,000 millones, con una rentabilidad promedio anual del 29.2%, más que duplicando al S&P 500. No tardó en ser reconocido como el mejor administrador de dinero del mundo. Lo curioso es que, a diferencia de otros grandes gestores, Lynch defendía que el inversor individual tenía una ventaja sobre Wall Street. Invierte en lo que conoces, se convirtió en su lema, apostando por empresas que descubrió mientras iba al supermercado o veía televisión. Bajo su liderazgo, el fondo Magellan se convirtió en un símbolo de éxito en la industria financiera. Lynch tenía la capacidad única de detectar oportunidades en lugares que otros inversores pasaban por alto. Invertir sin investigar es como jugar al póker sin mirar las cartas, solía decir Lynch, enfatizando la importancia de conocer cada empresa en profundidad. Apostó por empresas con un alto potencial de crecimiento, muchas de ellas consideradas riesgosas o demasiado pequeñas para los estándares de los grandes fondos. Sin embargo, su estrategia se basaba en la diversificación inteligente. No se trataba de tener cientos de acciones solo por tenerlas, sino de entender cada inversión y su potencial. Uno de los aspectos más controvertidos de la filosofía de Lynch es su oposición a las estrategias convencionales de Wall Street. Para él, el market timing era una pérdida de tiempo. Se ha perdido mucho más dinero intentando anticiparse a una corrección del mercado que en la propia corrección. Lynch también criticaba las normas restrictivas que limitaban las oportunidades de los grandes fondos y apostaba por acciones fuera del radar de los analistas, aquellas compañías pequeñas y con potencial que los grandes inversores evitaban. Lynch popularizó también el término ten-bagger,
inversiones cuyo valor se multiplicaba 10 veces. Para él, los pequeños inversores debían buscar estas oportunidades fuera de los grandes índices y no tener miedo a sectores desagradables, como funerarias o cigarrillos, si allí había una buena rentabilidad. A diferencia de muchos otros grandes inversores, Lynch creía fervientemente en el poder del pequeño inversor. Los pequeños inversores tienen una ventaja increíble. Pueden moverse más rápido y encontrar oportunidades antes que los grandes fondos, decía Lynch, defendiendo la capacidad de la gente común para identificar buenas inversiones simplemente prestando atención a lo que los rodeaba. Argumentaba que la gente común podía encontrar oportunidades mucho antes que los analistas de Wall Street simplemente prestando atención a los productos y servicios que utilizaban en su vida diaria. Esta postura lo convirtió en una figura amada por el inversor medio y odiada por muchos profesionales de Wall Street, que veían en él una amenaza a su posición de autoridad. Evita diversificar por diversificar, decía Lynch, cuestionando la seguridad de la diversificación ciega. Aunque llegó a tener más de 400 acciones en su portafolio, él insistía en la importancia de tener una razón sólida para cada inversión, en lugar de comprar por la presión de tener exposición a ciertas industrias. Pero no todo fue perfecto para Lynch. Su rápido ascenso y éxito también trajo críticas sobre los riesgos asociados a su estrategia. En una industria que se estaba moviendo hacia una gestión más conservadora, orientada a rentabilidades moderadas pero estables, Lynch tomaba decisiones atrevidas, invirtiendo en empresas pequeñas y arriesgadas que muchos evitarían. Estas apuestas le generaron enemigos en la industria, que consideraban sus movimientos demasiado imprudentes para un fondo tan grande. Lynch también fue acusado de ser excesivamente optimista con respecto a las empresas en las que invertía. En varias ocasiones, los críticos señalaron que su enfoque de invertir en lo que conoces llevaba a muchos pequeños inversores a confiar demasiado en sus propias habilidades, sin considerar los riesgos inherentes. Los detractores argumentaban que Lynch subestimaba la volatilidad y la incertidumbre del mercado, y que sus estrategias no siempre eran replicables para el inversor promedio. Las acciones siempre tienen riesgo, admitió Lynch en alguna ocasión. Sin embargo, para él, el verdadero problema era el miedo que paralizaba a los inversores. Lynch prefería enfocarse en el potencial a largo plazo, incluso cuando eso significaba apostar por empresas con un perfil de riesgo más alto. Aunque su enfoque resultó extremadamente exitoso, también llevó a algunos inversores menos experimentados a tomar riesgos que no comprendían completamente, lo cual se convirtió en una de las principales críticas hacia su filosofía. Lynch enseñaba a los inversores a tener una historia clara para cada acción que compraban. Si no puedes explicar a un niño de 10 años por qué tienes una acción, probablemente no deberías tenerla, declaraba. Este enfoque lo llevó a encontrar oportunidades extraordinarias, pero también significó que muchas veces estuviera en el ojo de la tormenta, por desafiar la lógica puramente financiera y apostar por su intuición y experiencia. Para Lynch, cada inversión debía ser respaldada por una historia sólida. ¿Por qué era una buena empresa? ¿Qué diferenciaba a su producto? ¿Cuál era la oportunidad de crecimiento a largo plazo? Estas preguntas no solo ayudaban a definir las razones para comprar una acción, sino que también funcionaban como una brújula para saber cuándo vender. La historia debe mantenerse, afirmaba Lynch, sugiriendo que, si las condiciones que hacían atractiva la inversión cambiaban, era momento de reconsiderar la posición. Este enfoque narrativo permitía a Lynch mantener una visión a largo plazo y no dejarse influenciar por las fluctuaciones diarias del mercado. El pánico a corto plazo no debe desmoronar una buena historia, decía. Sin embargo,
El problema surgía cuando los inversores menos experimentados no lograban identificar cuándo la historia dejaba de tener sentido. Lynch reconocía que este enfoque exigía un entendimiento profundo de la empresa y del mercado, lo cual no siempre estaba al alcance de todos, especialmente de aquellos que buscaban enriquecerse rápidamente. En 1990, Peter Lynch decidió retirarse del Fondo Magellan para dedicar más tiempo a su familia y evitar que sus hijos crecieran sin su presencia, tal como él lo había hecho tras la muerte de su padre. Desde entonces, Lynch se ha centrado en labores filantrópicas a través de su fundación, apoyando causas en educación, cultura y hospitales. Además, se ha mantenido activo en Fidelity como vicepresidente y ha escrito varios libros que se convirtieron en superventas. Pero su retiro no ha apagado las críticas. Algunos detractores lo acusan de promover una imagen demasiado optimista del pequeño inversor, alentando a muchos a tomar riesgos sin comprender verdaderamente los peligros del mercado. Lynch solía decir: "El mejor activo que tienes es tu conocimiento y experiencia", lo que, para algunos, parecía minimizar los riesgos reales a los que los inversores se enfrentan en un entorno complejo y cambiante. Muchos consideran que Lynch, en su entusiasmo por empoderar al pequeño inversor, omitió advertir adecuadamente sobre la volatilidad y la incertidumbre inherentes al mercado. Además, sus detractores argumentaban que frases como "la clave para ganar dinero con acciones es no asustarse" sonaban demasiado simplistas y alentaban a la toma de riesgos sin la debida precaución. Lynch a menudo comparaba la inversión con situaciones cotidianas, diciendo: "Si puedes comprar un coche después de pensarlo durante semanas, también puedes entender una empresa antes de invertir en ella". Este tipo de comparaciones, aunque motivadoras, también alimentaron una narrativa que podía llevar a la subestimación de los riesgos. Por otro lado, muchos lo ven como el verdadero defensor del inversor medio, alguien que desafió el status quo y demostró que cualquiera, con la estrategia adecuada, puede tener éxito en la bolsa. "El dinero se hace esperando, no negociando", decía Lynch, promoviendo la paciencia y la investigación personal como claves del éxito. A pesar de las críticas, Lynch inspiró a una generación de inversores a dejar de temer al mercado y a enfrentarse a él con la confianza de que el conocimiento es poder. Sin embargo, su legado también es un recordatorio de que las estrategias que funcionan para un experto pueden no ser tan efectivas o seguras para el inversor promedio, y ese es el lado más controvertido de su influencia. La historia de Peter Lynch es una mezcla de éxito, controversia y decisiones poco convencionales. Mientras algunos lo consideran un genio indiscutible, otros piensan que sus ideas, aunque inspiradoras, son impracticables para la mayoría. Lo cierto es que Lynch rompió las reglas, desafió a Wall Street y mostró que el conocimiento cotidiano podía ser la clave para superar a los gigantes financieros. Tal vez fue afortunado, tal vez fue un visionario, pero lo que nadie puede negar es que su legado en el mundo de las inversiones sigue vivo, inspirando y provocando a partes iguales. ¿Estás listo para desafiar a Wall Street como Peter Lynch? Recuerda, las oportunidades están donde menos las esperas. Solo necesitas tener los ojos bien abiertos. Esto fue Icons of Fortune, el único canal que te muestra los negocios sin filtros y te enseña cómo piensan los verdaderos líderes. Si te gusta el contenido que no tiene miedo a ser controvertido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí hablamos de negocios reales, de gente que sabe jugar el sistema para ganar. ¿Quieres ser parte de eso? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video.